Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha causado revuelo, un acontecimiento que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros especulando sin parar. Prepárense porque vamos a hablar de un regalo verdaderamente inesperado. Sí, así es, estamos hablando del regalo de Cannes para Francesca de Met, un gesto que ha desatado todo un huracán de emociones y comentarios. Desde que se dio a conocer este detalle, las redes sociales han explotado. No es para menos, Cannes es conocido por su elegancia, su discreción, pero sobre todo por sus gestos que siempre parecen salidos de una película. Y Francesca de Met, bueno, Francesca es una figura que siempre irradia luz, carisma y una autenticidad que la hace adorada por miles. Imaginen la suma de estas dos personalidades y de repente aparece un regalo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. ¿Qué podría ser? ¿Qué detalles tan íntimos o significativos podría esconder este misterioso obsequio? Hoy vamos a desgranar esta historia, a ponerle nombre a los rumores y a tratar de entender qué hay detrás de este regalo que ha provocado tanto furor. Así que si les gusta el misterio, las sorpresas y las historias que nos hacen soñar un poco, les recomiendo encarecidamente que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. No querrán perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y descubrimientos. Pulsen ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, entremos de lleno en materia. La noticia del regalo de Cannes a Francesca de Met comenzó a circular como la pólvora hace poco más de una semana. Al principio eran solo susurros en foros de fans, pequeños tweets crípticos, pero pronto, la información empezó a solidificarse, a tomar forma y a llegar a los medios de comunicación. Se hablaba de un regalo de cumpleaños, pero no de un cumpleaños cualquiera, sino de uno especialmente significativo para Francesca. Y el obsequio, bueno, se decía que era algo sumamente personal, algo que revelaba un conocimiento profundo de sus gustos, de sus anhelos, incluso de sus sueños más guardados. Seamos honestos, cuando pensamos en Cannes, solemos imaginar grandes gestos, quizás joyas ostentosas, viajes exóticos, experiencias de lujo. Y si bien esos detalles no están del todo alejados de su estilo, este regalo específico se describía como algo completamente diferente. Algo que en lugar de gritar riqueza o poder, susurraba comprensión y conexión. Y esa es la chispa que encendió el furor. ¿Por qué? Porque en un mundo donde a veces los gestos parecen superficiales, encontrar algo genuinamente pensado para el alma del receptor es un verdadero tesoro. Los rumores apuntaban a que Cannes había estado planeando esto desde hace mucho tiempo. Que no fue una compra de última hora, ni un regalo impulsivo. Había una dedicación, un esfuerzo detrás que iba más allá de lo material. Algunos decían que se trataba de algo relacionado con el arte, un campo que Francesca de Met admira profundamente. Otros sugerían que podría ser algo que conectara con su pasión por la naturaleza, con ese lado más sereno y reflexivo que a veces asoma en su personalidad pública. Y entonces apareció la primera pista visual. No fue una foto oficial, ni un comunicado de prensa. Fue una imagen compartida por un amigo cercano, un detalle sutil que solo los más observadores notarían. En ella se veía una parte del regalo sin revelar su totalidad, pero lo suficiente como para alimentar aún más la especulación. Era un objeto con un acabado artesanal, con una textura que evocaba la madera noble, o quizás un metal trabajado a mano. Había grabados finos, detalles intrincados que parecían contar una historia. Y la luz que incidía sobre él, creaba sombras que invitaban a la imaginación a volar. Fue como lanzar una bengala en medio de la noche. Inmediatamente los fans se pusieron a investigar. Buscaron en colecciones de arte, en anticuarios, en talleres de artesanos. Compararon patrones, buscaron símbolos que pudieran estar presentes en los grabados. La comunidad de fans se convirtió en una auténtica agencia de detectives, y debo decir con resultados sorprendentes. Se empezaron a barajar nombres de artistas, de estilos de fabricación, de épocas históricas. La intensidad de la búsqueda por descifrar este enigma era palpable, transformando a seguidores pasivos en verdaderos Sherlock Holmes del mundo del espectáculo. Cada pequeño detalle, cada sombra en la foto, cada mención fugaz en un foro, se convertía en una pieza clave para resolver el puzzle. Y la verdad, cuando la información se confirmó y se reveló lo que realmente era, la sorpresa fue mayúscula. El regalo de Cannes para Francesca de Met no era una joya costosa,
ni un coche deportivo, ni un viaje a las Maldivas. Era una pieza de colección de un artista emergente que Francesca admiraba en secreto. Una artista cuyos trabajo ella seguía en redes sociales, de los que hablaba con pasión en círculos muy íntimos, pero que nunca había mencionado públicamente. Can, de alguna manera, había logrado acceder a esa información. Había sabido cuál era su verdadera pasión artística, su anhelo oculto. Esta revelación desmanteló todas las teorías de grandes lujos materiales y las sustituyó por la idea de un regalo que hablaba directamente al alma y a las aspiraciones más profundas de Francesca. Pero no se detuvo ahí. El regalo no era solo una obra de arte, sino que venía acompañado de una carta escrita a mano por el propio artista, una carta que Can había gestionado para que llegara junto con la pieza. En ella el artista expresaba su admiración por Francesca, por su manera de ver el mundo, por la inspiración que ella le transmitía a través de su propia obra y de su persona. Imaginen el impacto. No solo le regalaba algo que ella deseaba, sino que además le validaba ese deseo, le conectaba directamente con la fuente de su admiración. Esta carta añadía una capa de autenticidad y reciprocidad al gesto, elevando el regalo de ser un simple objeto a una experiencia completa de reconocimiento y conexión. El furor, como era de esperar, se disparó. No solo por el valor intrínseco de la obra de arte, que sin duda era considerable, sino por la profundidad del gesto. Can había demostrado no solo ser detallista, sino un observador agudo, un ser humano capaz de captar las sutilezas del corazón de otra persona. Había pasado tiempo investigando, escuchando y sobre todo entendiendo. La conversación digital se convirtió en un coro de admiración por la inteligencia emocional y el nivel de compromiso que Can había demostrado. No era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de inversión de tiempo, de atención y de empatía. ¿Y Francesca de Met, cómo reaccionó? Las imágenes que circularon después la mostraban visiblemente emocionada, con lágrimas en los ojos. Su sonrisa, esa sonrisa tan característica, irradiaba una felicidad genuina, una gratitud que trascendía las palabras. Publicó una foto sencilla, sin filtros, donde se veía la obra de arte en un lugar privilegiado de su hogar, con un mensaje corto pero poderoso: hay regalos que tocan el alma. Gracias, Can, por hacer mi cumpleaños inolvidable. Me has conmovido hasta lo más profundo. Este simple mensaje, cargado de sinceridad, resonó en millones de personas, validando la magnitud del gesto y la conexión que existía entre ambos. Ese mensaje, a su vez, desató un torrente de comentarios. La gente no dejaba de alabar la inteligencia emocional de Can, su romanticismo moderno, su capacidad para hacer sentir especial a alguien. Se habló de que este gesto era una declaración de amor, de amistad, de admiración profunda. Y la verdad es que en esa pequeña frase de Francesca se sentía todo eso y más. La profundidad de su gratitud era un reflejo de la profundidad del regalo en sí. Se analizaron las palabras, se especuló sobre el tipo de relación, pero sobre todo, se admiró la belleza de un gesto tan puro. El detalle del artista emergente también añadió una capa extra de encanto. Demostró que Can no solo pensó en Francesca, sino también en apoyar a un talento incipiente. Esto hablaba de su visión, de su deseo de cultivar la belleza y la creatividad en todas sus formas. Y para Francesca, ser reconocida por su gusto artístico y recibir el respaldo de uno de sus artistas favoritos, debió ser un sueño hecho realidad. Este aspecto del regalo añadió una dimensión de generosidad y apoyo a la comunidad artística, un valor añadido que no pasó desapercibido para los observadores más agudos. Podemos ver este regalo como un ejemplo perfecto de cómo la comunicación no verbal, las acciones y los gestos bien pensados, a veces dicen mucho más que 1000 palabras. Can no necesitó anunciar su intención, ni presumir de su regalo. Lo hizo y el resultado fue una explosión de emociones que resonó en todos los que se enteraron de la historia. Este acto demostró que la verdadera generosidad reside en la comprensión y la anticipación de las necesidades y deseos más profundos de una persona, incluso aquellos que ella misma no expresa abiertamente. Este evento nos enseña varias lecciones importantes. Primero, que conocer a alguien de verdad implica prestar atención a sus pasiones ocultas, a esos pequeños detalles que hacen brillar sus ojos. Segundo, que el valor de un regalo no siempre se mide en dinero, sino en el pensamiento y el esfuerzo que hay detrás. Tercero, que los gestos genuinos tienen el poder de crear momentos verdaderamente inolvidables, de fortalecer vínculos y de inspirar a otros.
Este regalo se convirtió en un faro, iluminando la importancia de la empatía, la observación y la dedicación en nuestras relaciones. El furor que ha causado este regalo de Can para Francesca de Met es un recordatorio de que todavía valoramos la autenticidad, la conexión humana y el romanticismo en todas sus formas. Nos recuerda que en la era de la inmediatez y lo superficial, todavía hay espacio para gestos profundos y significativos que nos conmueven y nos inspiran. Es un recordatorio de que el amor, la amistad y la admiración pueden expresarse de maneras inesperadas, pero siempre poderosas. En un mundo saturado de contenido efímero, este tipo de historias nos reconectan con valores humanos fundamentales. Y con esta maravillosa historia como telón de fondo, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado el misterio, hemos desvelado los detalles y hemos compartido el furor que ha desatado el regalo de Can para Francesca de Met. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta fascinante historia, que les haya inspirado y les haya hecho reflexionar sobre el verdadero significado de los regalos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de este gesto de Can? ¿Creen que es el regalo perfecto? ¿Cuál ha sido el regalo más inesperado y significativo que han recibido o dado ustedes? ¿Hay algún detalle que creen que nos hemos perdido en nuestro análisis? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y siempre me enriquecen sus perspectivas. Sus opiniones son vitales para nosotros y nos ayudan a seguir creciendo y mejorando. Si este vídeo les ha gustado, si han sentido la emoción y la intriga, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, nos motiva a investigar más a fondo y nos indica que estamos en el camino correcto. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y descubrimientos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de este increíble acontecimiento. Que esta historia inspire a otros a dar gestos significativos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Ustedes son la razón por la que este canal existe y por la que ponemos tanto empeño en cada vídeo. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo estas historias que nos mueven. Nos vemos muy pronto con más sorpresas y más historias que nos harán vibrar, que nos harán pensar y que, sobre todo, nos recordarán la belleza de las conexiones humanas. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Chao.